¿Cómo estamos? En vivo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy día martes 18 de noviembre. De hecho, me he equivocado con el flyer anterior y me he equivocado de día, como que no sé. Y tuve que rehacerlo, pero hoy día martes 18 de noviembre, 21 horas, y tenemos un tremendo invitado acá en el canal del Partido Nacional Libertario Magallanes, don Patricio Gajardo Lagón Marcino. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy No, agradecida que esté acá. muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que podamos mantener una conversación. Quería dar el pésame por la Ah, situación en las Torres del Paine, un lugar tan maravilloso, pero bueno, por el sí, accidente y dar las condolencias a las personas, a los amigos y los familiares de las personas que han fallecido. sí. Eh, la idea es justamente conversar sobre el momento político y les cuento, yo soy profesor de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y mi área es básicamente el análisis político. Yo he hecho Sí, varias cátedras de análisis político y bueno, y de relaciones internacionales también podemos conversar de sí, eso. claro. Pero Ah, nos sí, vamos a centrar en Chile porque yo creo que, y en el partido y los desafíos que vienen al partido. Y bueno, lo que quieran comentar lo podemos discutir, Diana. perfecto. Bueno, como, Estoy tal a tu como, disposición. muchas gracias, porque fuiste muy gentil, muy rápido para aceptar la invitación y agradezco montones. Y bueno, primero, como tal como dices, y agradezco mucho tus palabras, hoy vimos una tragedia a nivel regional, a nivel de la comuna de Cerro Castillo, la provincia de Última Esperanza, con la tragedia de los extranjeros que fallecieron en las Torres del Paine con condiciones climáticas muy adversas, vientos, nieve de hasta 170 kilómetros por hora, y así que, tal como dices, pésame, una pena venir a conocer y a disfrutar la octava maravilla del mundo, Es que es verdad. Tú y sabes, Diana, disculpa. no, no, dale. Yo cuando la conocí, la primera vez que fui, yo dije la Capilla Sixtina de la naturaleza, en serio. Ay, qué lindo, qué Ah, bonito. sinceramente, me quedé impactado, es algo extraordinario. Disculpa que te haya No, no, interrumpido. tranquilo, no, sí, la verdad que está bien, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo era, bueno, que falleció, era croata, y mi abuelo tiene su negocio en Puerto Natales, por ende, siempre pasan a comprar los extranjeros voy a pasar, esto no es policía, pero siempre pasan a comprar al negocio los extranjeros, que la bombilla para la cocinilla, etcétera. Y siempre los españoles y los europeos les decían, ustedes no saben la maravilla que tienen acá a 150 o 200 kilómetros por hora, la verdad que es muy lindo, es precioso. Y Sí, lástima que se lute con un accidente tan grave como el de hoy día. Así es que para la familia, y bueno, todo el proceso que viene, repatriación, el tema consulado, o sea, salir desde Torres del Paine, bueno, Natales tiene aeropuerto, Santiago, o lo que tenga que ser bueno, capaz que tengan que venir a Punta Arenas por el tema del servicio médico legal, etcétera. Así que es una pena y que luta sin duda el día de hoy en Magallanes. así es. Bueno, cambiando de tema y a lo que nos convoca. El martes vivimos un nuevo proceso eleccionario. No hay nada que me guste más a mí, personalmente, que las elecciones, el día de elecciones. No hay nada que me disfrute más que la previa de la elección y el día de las elecciones. Yo también soy Sí, fanático de los procesos electorales, incluso los sigo en general en todos los países del mundo. Yo trato de involucrarme y ver quién puede ganar, quién, etcétera. Me apasiona también en los procesos electorales. me encantan los procesos eleccionales. Así que vivimos una jornada maravillosa el día domingo y tuvimos una muy buena participación. Por lo que estuve viendo y averiguando, tuvimos 80 y, si no me equivoco, 80 y algo por ciento, 89% 86% más o menos fue la participación. exactamente, que es muy bueno. Eh, y tenemos bueno, era obvio que íbamos a tener segunda vuelta de balotaje por la cantidad de candidatos que teníamos presentes en la papeleta, 8 candidatos. Por ende, Así es. no era
difícil imaginar que íbamos a tener un balotaje que es para el 14 de diciembre. ¿Cómo viste tú el resultado? ¿Te lo imaginabas? ¿Sabías que iba a pasar Jara, que iba a llegar José Antonio? ¿Tenías la esperanza que podría llegar Johannes? Bueno, yo creo que todos teníamos la esperanza, asumiendo que de alguna manera en las encuestas, y la encuesta particularmente de Alberto Mayol, había de la Cosa Nostra y otras que se fueron sumando, entre ellas incluso la Academ y varias más, incluso Criteria, que es la que menos siguió la línea del empate técnico entre los tres candidatos de la derecha, transformándose en una verdadera primaria a la derecha. Pero en términos concretos, yo creo que, primero, para los que somos del Partido Nacional Libertario, tenemos ¿Eres que... militante del partido? Sí, soy militante. Tenemos que asumirlo como que se hizo una excelente campaña, un trabajo extraordinario. Hemos logrado un liderazgo potente con Johannes Kaiser y con todo el equipo de personas que trabajaron en el partido y en la campaña. Sacamos 1.800.000 votos, primera vez, pensando que el partido se formó recién este año, por lo tanto es un doble mérito, tanto la formación de un partido como tener un resultado que se traduce en parlamentarios, es un primer paso que no es menor, y es indiscutible que el liderazgo de Johannes va a ser un liderazgo que se va a mantener y que va a ser muy potente. Si bien no va a estar en el Parlamento, pero no me cabe la menor duda que va a jugar roles significativos en los procesos que vamos a iniciar a contar de marzo del próximo año. O sea, sin duda es un gran líder. Es un gran líder. Yo te diría que, y eso es una opinión personal, yo creo que de los candidatos, disculpa, el único que logró transformar la candidatura en un liderazgo convocante, porque no es lo mismo ser candidato que tener convocatoria y liderazgo. Y Johannes, ¿para qué decir? La performance que logró en los debates fue extraordinaria en términos de conciso, contundente, preciso y profundo en los discursos, el viaje que hizo por todo Chile en su bus. Acá no llegó en el bus. No sé quién llegó en el bus. Lo conversamos, lo conversamos. Yo participo en un programa con él, sí, el La con Mañana con Fuerza, en la radio. radio. Yo lo veo todos los días. Todos los días, y lo conversamos, pues yo le decía, ¿cómo vas a llegar a Punta Arenas? Porque, bueno, vamos a tener que hacerlo en avión porque es medio complicado hacerlo con el bus vía Argentina. Entonces, por eso fue la excepción, pero no porque no los haya tenido más que presentes. No, sí, claro, sí. Lo tuvimos la semana pasada acá porque fue muy lindo, antes de la previa del cierre de campaña, el día sábado, lo tuvimos en el Parque Don Bosco. Y ¿sabes qué me pasó? Y creo que le pasa a mucha gente, el estar ahí, más que el discurso, bueno, obviamente porque es un líder y un orador nato, sí. La mística previa a cuando él sube el escenario, cuando habla Cristian Lavela, hace el telón, pero la música y las banderas realmente es maravilloso. Eso es precioso. O sea, realmente te cala y te aprieta la guata, literalmente. Es muy lindo. Es que sinceramente genera una mística. Por eso te digo que quien captó con una conexión emocional con sus adherentes, a mí me tocó ir cuando se lanzó la proclamación de la candidatura, y fue algo increíble. Y una de las cosas que yo observaba, porque yo he ido a varias proclamaciones de mucha gente, porque me dedico a la ciencia política, así que es algo que a mí me atrae mucho,
y evidentemente lejos era el candidato que provocaba mayor conexión emocional con sus adherentes. Ahora, volviendo al análisis, que es lo que interesa. Hay siempre que hacer un buen diagnóstico de los resultados electorales, ¿ah? Y objetivos. Por A supuesto. ver, los dos candidatos que no fueron sorpresa, que pasaron a la segunda vuelta, que indicaban todas las encuestas, que era Janet Jara y José Antonio Caz. Por supuesto, eran los dos candidatos que aparecían siempre como que estaban en pole position, como se dice. Pero, sin embargo, en el caso de Janet Jara, que conversábamos previamente con Diana aquí, la victoria más bien fue como un fracaso, y no lo estoy diciendo de manera subjetiva, sino que porque el porcentaje que obtuvo, primero, fue mucho menor de lo que se exigía, primero del nivel de apoyo más o menos consistente que tenía Boric y su administración, que ha estado siempre girando alrededor del 30%, ha bajado algunas veces al 28% y ha subido al 32, 35%. No olvidemos que el rechazo, perdón, el apruebo sacó un 38%, por lo tanto. Sí, eso es una pregunta que voy a seguir después de esto. Sí. Eso era el techo, o sea, la aspiración máxima. Se consideraba de que para tener competitividad tenía que alcanzar un 35%. En el caso de José Antonio Caz estuvo dentro de lo predecible, yo diría que el que estuvo más cercano a lo que se había previsto, y con un bloque parlamentario muy potente. Sin lugar a duda, eso tiene una repercusión, como decía Cristian Monkever, de Renovación Nacional. Es el fin de Chile Vamos, vamos a ver si están así o no, pero es un terremoto político para Chile Vamos. Y la candidatura de Evelyn Matei sacó el 5º lugar. 12%. Con lo cual eso sí que fue algo inesperado por lo lejano. Primero, en las últimas semanas antes de la veda de las encuestas se mencionaba mucho el tema del empate entre los tres candidatos, que creo que eso favoreció al votante en términos de que no estaba buscando el voto útil, sino que pudo votar libremente por los tres candidatos. Pero sin lugar a duda, la sorpresa, y que vamos a tratar de explicarla, si es que podemos encontrar una explicación, fue Parisi. La Parisi, sí. Parisi es el factor absolutamente excéntrico que se escapa de toda medición y que no fue medido en las encuestas bajo ninguna circunstancia, porque nunca, cuando lo mencionaban, siempre aparecía un poco más alto de los. Claro, aparecía con un porcentaje entre el 11, 12, 10%, pero siempre entre los candidatos que sacaban menos. Era un poco más alto que Harold McNichol, Artés y Meo y todo lo demás. De hecho, debo decir, te voy a interrumpir, yo pensaba y juraba, apostaba de que Meo, Artés sacar más votos que Meo. Llegué a pensar esto. Sí, eso es cierto. Sí, sí. Pero sí, se sabía que había un bloque. De hecho, Harold McNichol siempre me pareció como un 4 o 5, pero sí se notaba que era los dos mayores, después venían cerca sobre el 20, después venía la meseta de los 19, 18%, qué sé yo, y después bajaba todo sobre 4 o 5 y después el 1. Y después menos, claro, así es. Por lo tanto, pero dentro de los candidatos competitivos, sin lugar a duda, el caso Parisi es un caso de estudio sociológico, y hay que hacerlo, ojalá, analizando la conducta política, dónde fue, primero, a qué votante cautivó, y segundo, por qué las encuestas no lograron
visualizar esa potencialidad. Ahora, sorprende, y eso antes del análisis de a quienes podría haber encantado Parisi, está el tema de que Parisi, no olvidemos que no era la primera vez que participó en la elección en 2021, ¿no? Sí, pero antes también salió tercero y desapareció después y el Partido de la Gente implosionó. O sea, no queda nadie en el Partido de la Gente de los diputados que salieron en esa oportunidad. Ahora, y haciendo un análisis del resultado parlamentario, ciertamente que el Partido Republicano es el que sale más fortalecido. Chile Vamos disminuye, Renovación Nacional, la UDI salva los muebles y los otros partidos están incluso en posibilidades de desaparecer y por lo tanto la supuesta mayoría que se buscaba alcanzar solo se alcanza con los parlamentarios de Parisi. Por lo tanto, la niña bonita a nivel parlamentario es Parisi. Como bueno, es la niña bonita también para la segunda vuelta, sin lugar a dudas. No, por supuesto. Eso de todas maneras. Según Emol, pues lo saqué de ahí, pero el Partido Republicano... Bueno, volvemos a tocar el tema de la tragedia de Torres del Paine. Lamentablemente, ya lo confirma el delegado presidencial, se lo decíamos, 5 personas son las fallecidas, 2 turistas mexicanos, 2 turistas alemanes y una turista inglesa. Son las personas que hasta el momento ya confirmado por la autoridad perdieron la vida en las Torres del Paine. Queremos entender las condiciones del clima. ¿No? Además, sí. Este tipo de condición en la zona. ¿Sonaba a ti la tele o no? A ver, déjame ver si es que a lo mejor tengo algo abierto. Y para ello estamos con Paula Santibáñez, directora del Observatorio Climático. No te preocupes, no hay problema, que me asusté. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. De inmediato, Paula, te invito a ver una gráfica que da cuenta de varias cosas. De partida, o sea, las Torres del Paine da cuenta del sector que aquí está, por lo menos a ver una línea lila que es el... Tenemos un problema, no sé qué pasó, va a llegar Patricio en un segundo. Bueno, por mientras Patricio vuelve, estamos analizando, bueno, primero que nada, ya comenzamos hablando de la tragedia de Torres del Paine y lo sucedido con los fallecidos, los desaparecidos, una gran tragedia que enluta la región y ahora conversamos, por mientras, bueno, voy a pasar esto. Estos son los... Y ahí está. Mientras se une Patricio nuevamente, felicitaciones al equipo parlamentario del Partido Nacional Libertario que llegan al Parlamento el 2026, marzo de 2026, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8 diputados. No, tenía algo abierto y ahí yo me parecía, ya, perfecto. No te preocupes, no hay problema. Por mientras rellené, así que no hay drama. Ya. Me pueden llevar al programa, no hay problema, yo soy feliz. Hoy estamos hablando de las fuerzas políticas de lo que pasó de las elecciones. Hablamos de la niña bonita que es el PDG, que va a ser el ancla, porque bueno, no lo subí porque tengo mucha información en el puedo agregar a ver. Ahí se alcanza a ver. Esto es lo que queda en cómo será la Cámara de Diputados en marzo. La Cámara de Diputados, sí. Y Unidad por Chile, que eso es el oficialismo, ¿cierto? Tiene 61 diputados, baja 8 números, correcto. Un 8. Cambio por Chile, que es el conglomerado nuestro, que es republicano y nacional libertario, porque Social Cristiano lo vamos a ver más adelante, que también está en riesgo, ¿ya? Sí. ¿O no? Ya. Sí. Con 42
diputados suben 18, de los cuales el aporte de Nacional Libertario es 2 y Republicano sube 17. Chile Grande y Unido, hoy que son geniales para hacer nombre, me encantan los números pactos. Chile Vamos es 34, que baja 15. Es un bajón muy fuerte. Bajón gigante. Sí. Partido La Gente tenemos 14, subieron 13. O sea, teníamos, creo que el diputado Yarzo, que creo que no se alcanzó a reelegir. Porque no se religió. No se religió. Ya. Partido La Gente sube, tenemos a 14. Verdes, Regionalista y Humanista, 3, bajan 5 cupos. Y los Independientes Sin Pacto, que es uno, que es nuestro aporte regional, el diputado Carlos Bianchi, después de 2 periodos en el Senado, más 4 años en el Parlamento, que renueva con un porcentaje de un 24% de la reelección. Oye, notable, Diana, notable. ¿Ah? Notable el resultado. Sí, claro, obvio. De hecho, tengo el número acá. Te voy a decir, a nivel regional, Magallanes, nosotros tenemos 3 diputados. Nosotros no elegíamos senadores porque somos región par. Sí. Javiera Morales, del Frente Amplio, sacó un 9,3%, que son 9.359 votos, y el 2021, cuando se eligió, fueron 4.563 votos, o sea, un aumento no menor. Carlos Bianchi, independiente, tiene un 24,81%, que el año, y ahora son obtuvo 24.000 votos, 24.900, y el año 2021 obtuvo 26.300, bajó en porcentaje. Y bueno, ellos se mantienen con su cupo, y la diferencia acá está, en la bajada del pacto, porque Cristian Matheson, el actual diputado, que es independiente, cupo Evópoli, sacó en el 2021 7.200 votos, y ahora sacó 2.770, que lamentablemente, o sea, bueno, no alcanza a reelegir, con esos números no alcanza a reelegirse, pero se elige el diputado republicano, en este caso, el diputado republicano Alejandro Riquelme, que obtuvo 12.000 votos, un 12,61%. O sea, primero, lo que podemos ver es que primero no se alcanzó la mayoría absoluta que se pensaba o que aspiraba, yo diría. ¿Te dejo el número? ¿Te dejo la imagen? ¿Te sale más fácil? Sí, me sale más fácil, ya, sí. Ya, perfecto. Gracias, Diana. No se preocupen, no hay problema. No se alcanzó la mayoría absoluta, que era lo que se aspiraba, pero sí se alcanzó una mayoría bastante contundente, marcada por una cierta hegemonía del Partido Republicano, que se come a Chile Vamos, ciertamente, que tuvo un bajón fuerte. Incluso el diputado Cristian Monkever, que fue presidente de Renovación Nacional, planteaba de que esta elección marcaba un término de una época y de un término de un ciclo político. Yo comparto con él, en la cual digamos, la derecha sin complejos se fortalece. Y bueno, Parisi es lo que le podría dar mayoría, por lo tanto va a ser un partido bisagra que se llama, es decir, el partido que le da la mayoría a las iniciativas legislativas, si es que gana José Antonio Kast. Y el oficialismo salió fortalecido, yo diría, el Frente Amplio, que no tuvo un mal resultado, y el Partido Comunista también tuvo un buen resultado. Y el centro del socialismo y partidos de centro, a no ser algunas excepciones, no tuvieron un resultado potente, digamos. Entonces se ve como si uno hiciera un análisis global del escenario, el centro se desfonda, Diana. El centro político se desfonda tanto en la centro derecha como en la centro izquierda. Y ahí de alguna manera uno puede sacar las conclusiones por qué Evelyn Matei obtuvo el 5º lugar.
porque yo creo que su estrategia de campaña intentó girar hacia la izquierda para formar una especie de concertación de la derecha que efectivamente no era lo que la gente está demandando hoy día. Hoy día se buscan certezas, se busca seguridad, orden y crecimiento Economía. económico, para mencionar algunas de las urgencias que los chilenos tenemos. Oye, si sumamos cambio de por Chile y Chile Grande Unido, nos da 76. Con eso, ya. Con eso, ¿qué alcanzamos a hacer? ¿No mucho? No, si se alcanza, no, es bueno, es potente, depende de qué iniciativa de ley se tenga que votar, porque hay iniciativas que se votan con mayoría simple y otras con mayoría, digamos, si hay una reforma constitucional, ya se exige una mayoría un poco mayor, etcétera. Depende lo que se reforme, lo que se genere como iniciativa. ¿Ah? Porque 155 diputados, la mitad son 77, nosotros obtenemos 77,5, 78. Eso puede ser mayoría simple, ¿no? Sí, mayoría simple. Nosotros alcanzamos 76, por ende igual tenemos que pololearnos algunos por ahí. Tenemos que pololear a los parlamentarios de París, al PDG es clave, y algunos díscolos también, o personas de, probablemente no necesariamente del Partido Comunista ni del Frente Amplio, pero sí del Partido Socialista, Partido Liberal, etcétera, que pudieran dar los votos necesarios para las iniciativas. Vamos a ver qué tipo de oposición se va a construir, porque lo que hemos vivido con esta fragmentación política, que hay muchos partidos que están a punto de desaparecer, eso es un tema no menor. Con la fragmentación política que hemos tenido desde la reforma al sistema binominal, se genera lo que se llama un parlamentarismo de facto. Sí. Es decir, que primero no hay muchas lealtades a veces a los partidos que los llevaron a los propios diputados o los senadores, más en la Cámara de Diputados que los Senados, pero que se produce entonces que iniciativas del propio gobierno no son respaldadas. Esto lo vivió fuertemente la segunda administración Piñera y también el presidente Boric. Boric también ha vivido el parlamentarismo de facto, particularmente en materia de seguridad, donde no ha contado con el apoyo del Partido Comunista y del Frente Amplio, y de hecho el partido más leal al gobierno de Boric ha sido el Partido Socialista, que no ha tenido la retribución electoral que uno esperaría por el apoyo y lealtad que ha tenido hacia el gobierno. Oye, y ahora estamos viendo los senadores. Los senadores, cabe mencionar que las regiones impares se elegían, se elegían 23 senadores y quedamos, así como están los números, 25-25, considerando los grises, todos los independientes, que uno es de nuestra región nuevamente, el aporte no es importante, Bianchi, compañía y familia, y la otra es la senadora Campillay, por ende sabemos perfectamente a qué lado se va a dirigir. ¿A qué lado tira? La niña bonita, aquí es el senador Bianchi, ¿o no? Exactamente. Lo que pasa es que hay que entender de que no se elegían en todos los... No, pues. En todas las regiones senadores. Por lo tanto, aquí el empate se produce no porque nos haya ido tan mal en materia electoral en las regiones, sino que a pesar de que hubo algunas regiones que se cometieron errores estratégicos, como el caso de la región de Atacama, donde no obtuvimos... Exactamente, y en Aysén también, por lo menos los datos que yo tengo, tampoco obtuvimos por errores, digamos, estratégicos en términos de las listas que se plantearon. Pero recordemos que este Senado no se elige completo, a diferencia de la Cámara de Diputados,
sino que se elige un tercio, Bueno, y por lo tanto se estaba, todavía había muchos senadores que venían del impulso que fueron las elecciones del 2021, en la cual la izquierda tuvo un muy buen resultado, particularmente el Frente Amplio, bueno, en el Senado no el Frente Amplio, pero sí el Partido Comunista y el oficialismo en general. Sí, claro. Oye, El Frente Amplio perdió el senador Latorre, sí, que era el único senador que tenía, lo perdió, así que pierde pero, el Frente sí, Amplio. sí, claro. Pero bueno, pero ahora agarró, perdón la persona, agarró, no, ahora la quinta región va a asumir. asumió eso, perdón, obtuvo el cupo, disculpen, no sé cómo, obtuvo el cupo Ibáñez, Diego, en la quinta. La Diego Carola asume. Ibáñez, tiene toda la razón. Gracias, Diana. Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, gran sorpresa, Diego Ibáñez. Gran, o sea, tenía posibilidades Diego Ibáñez en la región. Así que. Oye, hay algo que siempre he querido preguntar y de hecho Pregunto entonces. Voy a preguntar. Para mí, no sé si se puede, es porque somos presidencialistas, o sea, es un país presidencialista, pero yo veo, porque me encanta la serie gringa, o sea, muero con House of Cards, muero con... Es fantástica. Pero ellos tienen las elecciones de medio término o elecciones intermedias. Argentina la vivimos hace un mes. También se acaban de producir. Nosotros no podemos hacer eso a medio término, al hacer algo. Pero por supuesto, o sea, yo soy muy partidario. No hay hacerlo, porque la verdad es que, el día de las elecciones que tenemos de presidente, que es primera vuelta, ni siquiera la segunda, se elige el Parlamento. Por ende, ahora, el 14 de diciembre, Jara o Kass ya sabe qué es lo que le toca y cómo sabe bien. Pero los que parten con su inicio de presidencial en marzo, le toca vivir con la fea, con la bonita, los 4 años. Entonces, no hay una evaluación intermedia de qué estás bien o qué estás mal haciendo el gobierno. Si tuvieras elecciones de medio a los 2 años, te da por lo menos 2 años un poquito más de gobernabilidad. Si lo estás haciendo bien, como en el caso de Milei, por ejemplo, al lado, que realmente, reflotó mucho, como dado su gestión, ayudó a que tuviera un buen desempeño ahora el 20 y tanto de octubre. Fue clave en la elección de medio término, claro. Entonces, nosotros dejaríamos de tener un parlamentarismo de facto, entre comillas, si hacemos algo ayudaría. Así, porque esa es la duda que a ver, primero hay distintos sistemas y hay distintos modelos que se pueden aplicar. Fíjate tú que en Francia hay 2 vueltas, no solamente en la presidencial, sino que también en la parlamentaria. Entonces, exige que de alguna manera los parlamentarios tengan un respaldo sumamente potente, o sea, no cualquiera llega. En cambio, en Chile, que ahí tenemos otro sistema que es un semipresidencialismo y que las 2 vueltas no solamente se aplica a las presidenciales, sino que se aplica también el balotaje a la parlamentaria. Ahora, en la elección de medio término, yo creo que son muy útiles por las razones que tú acabas de dar, que permiten justamente respaldar los gobiernos que están haciéndolo bien. Una cosa es el inicio del gobierno o el término de un determinado gobierno y cómo se expresa eso en un fraccionamiento parlamentario. Yo agregaría el tema de muchos candidatos independientes, candidatos independientes, no solamente al Parlamento, sino que me refiero incluso yo subiría en las exigencias de las 35.000 firmas que necesitan los candidatos para ir a las presidenciales, en un porcentaje más alto, porque sucede que efectivamente, por ejemplo, te permite presentar 8 candidatos,
pero no necesariamente los 8 candidatos son candidatos que tienen viabilidad electoral. Fíjate que en Estados Unidos las primarias, en las cuales se hacen primarias los 2 partidos más importantes, se hacen primarias en todos los partidos, pero los 2 más importantes. Lo que pasa es que nosotros, perdón que te interrumpa, pero nosotros vemos que está el republicano, desde acá, desde Chile, en normal, común, te estoy hablando como una persona como yo, que no me meto mucho en ciencia política ni nada por el estilo, me encantaría saber más de... No, pero sabes mucho. No, pero me encantaría saber mucho más del proceso eleccionario americano. Pero estoy hablando de republicanos y demócratas, no, es como el conglomerado grande, por entre medio igual tenéis partidos chicos que no se ven. A ver, lo que pasa o no partidos, sino como visiones, como... Hay tendencias y facciones, claro. Y de alguna manera, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata hay, por ejemplo, Joe Biden sería un candidato de centro, porque el Partido Demócrata sería como la centro-izquierda, para decirlo de alguna manera, y el Partido Republicano la centro-derecha. El tema es que dentro hay facciones más de izquierda, por ejemplo, Mandami, el alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York. Sí. De Nueva York, pertenece al Partido Demócrata también. Claro. Pero es del sector ultra izquierda. Incluso él se define como socialista, democrático, o incluso algunos lo adjudican, entre ellos Trump, como comunista. ¿Ah? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que Estados Unidos tiene un sistema uninominal mayoritario. Es decir, nosotros tenemos un sistema DONT, que no vamos a entrar a explicarlo porque es muy complejo. No hay tiempo. Pero me encantaría tener una segunda entrevista contigo para que pasar muchos más temas, pero... De todas maneras, una entrevista nueva. Solamente... pero está bien, explícalo. Explicar el uninominal mayoritario significa básicamente que gana el que saca más votos. Y el que no, se va para su casa. Es decir, no hay ningún sistema de reparto. Por lo tanto, de alguna manera, hace muy difícil que surja una tercera fuerza política. Es esa la razón por qué existe este duopolio en Estados Unidos, en Inglaterra también. Sí, los laboristas. Es el sistema, a pesar de que en Reino Unido existen algunos otros partidos que han roto un poco este duopolio entre liberales y conservadores. Entre laboristas y conservadores, que son los 2 partidos grandes. Ha surgido el Partido Liberal, Democrático, etcétera. Han surgido algunos otros partidos, pero en general tienen el sistema uninominal mayoritario que hace que no existe ningún tipo de reparto. Incluso, y esto es una explicación adicional, muy pequeña y corta, breve, pero para entender la elección norteamericana que se hace a través de un colegio electoral. Cada estado tiene un número de votos en el colegio electoral que el candidato que gana en ese estado se lleva todos los votos del colegio, aunque sea por un voto de diferencia. Me explico. Es decir, si en Florida hay 19 votos electorales y el candidato gana, aunque sea por un voto de diferencia, se lleva todos los 19 votos electorales. Entonces, bueno, es un sistema que funciona distinto. Yo creo que tenemos que hacer, ojalá llegáramos en esta administración, la que se inicia el próximo año, a hacer algunas reformas al sistema político, porque yo creo que son fundamentales. Porque hasta el momento es muy fraccionado. Eso lleva a posturas extremas, porque en general no necesariamente en este parlamento, pero en general los partidos más pequeños y los partidos, digamos, o los candidatos que llegan al poder o llegan al parlamento, siendo arrastrados, es decir, con muy pocos votos, para tener presencia necesitan extremar posiciones para figurar más y posicionarse como un candidato competitivo. Entonces, eso lleva a radicalizar posiciones y dificulta el buen funcionamiento de la gobernabilidad del país. Así Oye,
yo haría reformas en ese plano. Perfecto. Oye, y el tema del eliminar el binominal, tener un sistema de reparto como el que tenemos, o sea, un tejón, digamos, como hoy tenemos, eso hizo de que nos polarizáramos, o sea, como nos Sí, claro, extremizáramos y claro. se eliminara el centro y que más encima erróneamente se leyera el mensaje de la gente, o sea, de ir a competir por el centro. A ver, lo que pasó con la eliminación, la democracia de los acuerdos, como se llama, de los 90, que permitía una colaboración entre las derechas y las izquierdas y habían posturas moderadas, era porque hacía muy difícil, digamos, superar el duopolio que existía a través del sistema binominal, que privilegiaba al que salía primero y al que salía segundo, pero castigaba a los terceros y cuartos que no iban en lista. Entonces, de alguna manera, te obligaba a moderar posiciones para ser parte de los bloques, los dos bloques que eran los que iban y tenían posibilidades de ganar y llegar al Parlamento. Entonces, evidentemente que cuando se aplicó el sistema DON, de hecho muchos no lo recomiendan en un sistema presidencialista, porque tiende a la fragmentación, a la polarización y a generar por sistema de arrastre que lleguen muchos candidatos, muchos parlamentarios que tienen muy poca votación, y vuelvo a insistir, al tener muy poca votación, o son díscolos, que se pasan a otros partidos, qué sé yo, o tienen posturas muy extremas justamente para ganar un posicionamiento mediático. El caso más ejemplar es Winter. Winter llegó en el distrito 10 la primera vez con muy pocos votos, arrastrado por George Jackson. Claro. Y posteriormente ha ganado su espacio político y bueno, fue candidato en las primarias ahora, pero Winter, en realidad yo te diría que no tiene las condiciones ni el talento como para tener un respaldo como el que ha logrado. Pero ha logrado figuración pública y esa figuración pública lo ha hecho muchas veces con posturas más extremas. Ya. Sí. Pregunta, ¿tú crees con las negociaciones, bueno, van a ser puras preguntas ahora, ¿tú crees que con las negociaciones que se van a ilumbrar de ahora en adelante y el resultado, que algo hablamos antes en backstage, digamos, de el resultado de Jara, que si bien quedó primera, fue un buen, o sea, que la dejó en la pole position, digamos, ya el 26%, no es lo que el gobierno hubiera querido, no, para nada, pero su tope, su techo es el 38% de la prueba, o puede llegar a, o sea, Dios no quiera que usemos los dedos, que obviamente que no suceda, pero, o sea, porque estamos acá, porque, ¿cómo se llama? Pensamos que no, pero pregunto en términos de número, porque ella representa lo que es ella, el Frente Amplio, etcétera, representa lo que quería el proyecto constitucional número 1, entonces que se rechazó con el 38. ¿Puede llegar a ese su tope, su techo? Y ojalá que sea el único, por favor. O sea, eso entre comillas es el techo que uno pensaría que podría alcanzar si consideramos la prueba de rechazo, y que ese sería el esquema que se reproduce o que se va a reproducir en la segunda vuelta. Es decir, y por lo tanto, si es así, debería Kast obtener más del 60%. Claro, porque si se reproduce eso que tú acabas de señalar, deberíamos pensar que Kast tiene como tope o meta el 62%. Ahora, eso es relativo. Primero, yo no comparto un poco tu diagnóstico de que Jara quedó en la pole position a pesar de quedar primera. En la primera, pero no es... Claro, en la primera, pero la primera en una victoria pírrica, como señalaba Tomás Mochati, porque es muy bajo. O sea, nadie esperaba, nadie, dentro del oficialismo, incluso
trataron de bajar las expectativas y decían que esperaban un 28%. Y eso era, yo creo que para que si sacaban un 29, un 30 o un 31, decir que había sido todo un éxito. Pero jamás yo creo que se imaginaron un 26%. O sea, el 26% es un muy bajo rendimiento. Por lo tanto, el salto al 38% es enorme. O sea, ¿y de dónde va a sacar esos votos, honestamente? Fíjate que la lógica sería Parisi. Ella, Janet Jara, ha dicho que hay muchas propuestas interesantes en Parisi, y también en Evelyn Matei. También ha estado intentando pelear por ese lado. Pero me sorprende porque fíjate tú que el jefe de campaña de Janet Jara, voy a ver si te lo encuentro. ¿Darío? Acá. ¿Darío? No. Darío, claro, pues. Mira, el jefe de la Cosa Nostra. El de la Cosa Nostra. España, Janet Jara, lanzó duros dardos contra Franco Parisi. Y el PDG en general dijo que eran unos chantas, que Franco Parisi intentaba parecerse a Milei, pero un Milei rasca. Entonces, por eso incluso trajo a su hermana para imitar a Milei, que tiene la hermana en un cargo importante. Claro. Entonces, y que sus propuestas no conducen a ninguna parte, no tienen ninguna solvencia, digamos. Bueno, resulta sorprendente porque incluso, fíjate que hoy día hubo una reunión muy importante de economistas de Matei con, digamos, Quirós, el economista de CAS. De José Antonio. De José Antonio. Y en ese sentido, y se señaló en una entrevista que da Schmidt-Hebel, que era el economista de Klaus Schmidt-Hebel de Evelyn Matei, sí, señaló que iba a tener reuniones con las personas del plan económico de Johannes Kaiser y también de Parisi. Por lo tanto, ellos están en una postura de ir sumando, o por lo menos tratar de encontrar convergencia en las propuestas económicas. Y por lo menos Klaus Schmidt-Hebel señalaba de que la conversación había sido muy fluida y los niveles de convergencia habían sido en un porcentaje, como lo señaló el propio Schmidt-Hebel, del 100%. Perfecto. ¿Quién fue el gran perdedor? Bueno, aparte de Artemio, pero ¿las encuestadoras fueron una gran perdedora? Sí, claro, fueron la gran perdedora, no supieron medir, hay que hacer, porque el problema de las encuestadoras y las encuestas es que te crean escenarios políticos, sí, independientemente de... y mucha gente, cuando hablamos de que crean escenarios políticos, inducen a determinadas votaciones. O sea, te inducen a... Yo soy partidario bajo ningún aspecto de impedir las encuestas previas a la elección, menos 15 días antes, porque eso lo hace... Al revés, incluso ahora con las redes sociales tú puedes obtener información más trucha todavía de las encuestas, pero yo creo que las encuestas quedaron muy mal paradas porque primero no captaron el caso Parisi, que es un caso de estudio. ¿Por qué no lo captaron? Pueden haber muchas razones, puede que sean las personas que votan, que a lo mejor si no fuera un voto obligatorio no votarían en blanco, o las personas que no les gusta la parrilla de programática. Se señala de que podrían ser electores de estratos más populares y que por lo tanto no les interesa la política y no saben nada de política y
Parisi tiene un discurso populista, pero populista en un sentido clásico, no lo estoy usando en un sentido peyorativo. Es decir, el populista como estrategia política es básicamente aquel líder que vende un discurso simple para soluciones complejas y va a las emociones de la gente y establece un contacto emocional con sus electores. Ese es el populista. El concepto populista tiene muchos matices, pero puede ser como fenómeno, qué sé yo, que es más complejo. Por ejemplo, ustedes que están tan cerca de Argentina, que tienen tanta vinculación, el populismo tiene una atracción muy propia en Argentina. Casi todos los líderes políticos al final terminan en este vínculo emocional. Bueno, en Chile no somos tan populistas, tendemos más a ser más institucionales, y Parisi es un fenómeno raro en ese sentido, porque utiliza una estrategia populista. Ahora, eso no significa, porque por lo menos cuando lo vimos en el 2021, después desapareció. Sí, claro. Mantiene su vínculo emocional permanentemente y se retroalimenta a través de ese vínculo emocional de manera consistente. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Vamos a ver qué pasa con Parisi, si se vuelve a Estados Unidos, si deja votado el partido. Y si deja votado el partido, Diana, acuérdate, Pamela Giles va a ser la líder del PDG. Es que a mí no me cabe en la cabeza, la verdad, cuando decían, no, que Parisi, cuando leí, incluso analistas decían que Parisi era derecha, pero en serio, o sea, una persona normal, clásica, de la calle, como inclusive, bueno, yo decía, ¿de dónde salieron de que Parisi de derecha si tiene de vocera a la Pamela Giles? O sea, ¿en qué estoy leyendo yo que el resto no está leyendo? No, yo te diría que de izquierda no es. Estoy hablando Parisi, no Pamela Giles. No Pamela. Estoy hablando Parisi. Después hablamos de Pamela Giles. Parisi básicamente es una persona que está más cerca a la derecha en términos económicos, cree en la economía de mercado, dice no facho ni comunacho, pero en el fondo es el que habla de las pymes, habla de lo meritocrático, habla de las personas de esfuerzo, o sea, no es estatista en términos del Estado como actor principal de la economía. Ahora, ¿qué cosa pasa con Pamela Giles? Pamela Giles, recuerda que partió, o sea, llegó al Parlamento del Frente Amplio, ha estado en varios partidos. Pamela Giles es casi, y me lo han dicho personas que la conocen bastante, no es mi caso, pero hay personas que la conocen bastante, que estuvieron en el Parlamento y que la conocen. Es como anarquista, está como en contra de todo, en contra de la clase política, en contra de todo. Entonces, ella podría asumir, porque hay que reconocerle que ella es una populista farandulera de espectáculo. Todos se recordarán cuando se logró aprobar el primer retiro y que ella entró con una capa, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de populismo. A pesar de que ella no era la autora ni la que había impulsado esta iniciativa, para todo el mundo quedó claro o quedó la visión de que ella era la líder de los retiros famosos. Y bueno, y te fijas, ella sabe usar el espectáculo como un eje del quehacer político. Pero Parisi en estos momentos, que sería el que se deja pololear, la niña bonita, ya que no significa que los votantes de Parisi van a votar por quien diga Parisi tampoco, porque es un votante muy emocional y un votante muy crítico de la élite política. Entonces, no necesariamente lo que diga Parisi, aunque dijera Parisi que voten por Kast
o que voten por Jara, que no creo que lo vaya a decir. Yo creo que va a dejar libre acción porque va a decir que los votos no son de él. En términos generales, vamos a ver qué rol cumple Parisi después de esta elección. Y que no se desaparezca por 4 años más y vuelva a aparecer otra vez en otros 4 años más, ¿no? Oye, pero nosotros no tenemos, perdón, pues no me la he leído, no tenemos tope de reelección, o sea, podemos en 4 años más, podemos volver a repetir un Meo, un Parisi y un Artés, o sí, o claro. no. Sí, Ay, qué no hay terrible, problema. Es que eso es lo que hay que, no te diría que modificar, yo te insisto, yo más que modificar los topes de reelección, yo modificaría las exigencias para postular a una candidatura presidencial. Y me refiero a exigencia en términos de apoyo. O sea, que tengan partidos consolidados o si son candidatos independientes, un mayor porcentaje de firmas, porque 35.000 firmas es muy poco, es nada, se pueden conseguir y llegan candidatos que realmente se repiten casi, han transformado una profesión de ser candidato presidencial. El ejemplo más palpable es Marco Enrique Dominami. Oye, hablamos hace un ratito, adelantamos un poco el tema de que hay partidos que con esta elección, con estos votos, no alcanzan el umbral. Y hay partidos que no es menor que se van a eliminar. O sea, un Evópolis, Demócrata, Amarillo, el partido Radical, un partido liberal. El Partido Radical, sí. O sea, Maldonado de estar de tierra. Espérame, tengo mis torpedos por acá, pero no lo tengo más. Son varios. El Frente Regionalista Verde Social también. El Frente Regionalista Verde Social también. Sí, claro. Entonces, el Radical, Evópolis, acá está. El Demócrata, Amarillo por Chile, el Radical, también el Social Cristiano, por ende, nuestro conglomerado sería Partido Republicano con Partido Nacional Libertario. Correcto. La Alianza Verde, el Ecologista Verde, el de los Trabajadores Revolucionarios, que no tenía idea que existía. Sí, da uno tótoro. Sí, como bien, maravilloso. Gracias por educarnos. El Radical, que imagino que lleva un siglo de historia, no es un tema menor. O sea, y bueno, y otra cosa que conversamos antes en la previa, que lo dejé por acá en el costado, que no olvide, que es las personas que estamos muy felices de que no se hayan reelegido y que no se hayan, ¿cómo se llama? Y no hayan llegado al Parlamento. Que la Carmen Head, estamos muy contentos de que no estamos muy contentos. Gutiérrez, Insulza, Tomás Hirsch, La Torre, Rivas, Oyarzo, Mix, Plasencia, Molina, Musante, Aedo, Quintana, Joanet. Y no llegaron. Naranjo también, Naranjo. Sí, Naranjo. El discurso de 14 horas. ¿Ah? Sí, completamente. Sabas Chaguán se perdió, la Elisa Alcalde, Rodrigo Alcalde, Inti Salamanca, Luis Mariano Rondón, Jorge Chap, no alcanzó, nuestro magallánico Jorge Chap. Tomás Rentería, bueno. Yo sé que es magallánico, pero no, oye, el que habita el que habita allá, no, tampoco, es como, por favor, es como efecto avestruz. Oye, quiero, bueno, dado que los dos somos Nacional Libertario, quiero cerrar el tema, y bueno, quedaron muchos temas por conversar, la verdad que nos lo hemos pasado muy bien, pero en honor al tiempo y a tu respeto, sí, no, ¿cuál es el... mira, perdona, primero te voy a preguntar, ¿cuándo militaste? ¿Cuándo pensaste militar? Porque cuando partieron con el programa de Ideas con Fuerza, que era muy entretenido, además con el Nicolás entre medio, pero sí, le falta chaconearse un poco. Dile a Gonzalo que le falta chaconearse un poco, pero
Ana, Sí. le voy a decir. No, pero por favor, bueno, antes que termine. No, pues si quieres se lo digo no, pues se lo digo en la radio, como tú quieras. No, como tú quieras, el mensaje va después, pero quiero preguntarte. Yo jugaba de guata, en serio, yo sabía que ibas a sucumbir al diputado Kaiser y que ibas literalmente ibas a apoyar su campaña, ibas a tirarle flores y que era muy notorio, digamos, la conversación entre los tres, o sea, bueno, entre los dos, digamos, tú y Nicolás. Sí. Pero en marzo y abril ya estabas, pero yo creo que estabas enganchado y enamorado, o sea, literalmente era como demasiado notorio, era como un militante más. ¿Cuándo militaste? No, a ver, yo te cuento, yo cuando participaba en otro programa con Nicolás Larraín y con Juan José Lavín, sí. Que iba más temprano. Y nos ofrecieron justamente hacer el programa un poco más tarde y con Johannes Kaiser. Y a mí me interesó justamente porque yo quería estar cercano, a pesar de que había sido asesor de Sichel en el ministerio, en el ministerio cuando trabajó, fui asesor político, no en la campaña, no fui asesor en la campaña, por si acaso, por los resultados. No, ni siquiera se me pasó por la cabeza, no te preocupes, no problema. Pero en el caso de Johannes Kaiser, yo le dije, yo tengo una candidata, porque yo en general soy un liberal, soy de derecha, siempre he sido de derecha, pero un derecha liberal. Y por lo tanto tengo una candidata que era Evelyn Matei, y se lo dije, yo se lo dije. Pero yo creo que, primero, yo me siento más libertario que nacional, yo lo reconozco. Okay. Por justamente mi vínculo liberal. Pero entiendo que el tema nacional le da cohesión a la sociedad. Porque el liberalismo, pues yo he participado, bueno, yo estuve en Renovación Nacional, también he estado en Amplitud y estuve en Evópolis. Yo me salí de Renovación Nacional con la Lili Pérez y después me fui a Evópolis. Siempre partidos liberales. Y me di cuenta y me convenció, y ahí fue un trabajo del liderazgo de Johannes, que es que primero tiene un contenido profundo en materia doctrinaria, no es una persona que es liberal porque se le ocurra ser liberal, sino que porque conoce, ha leído, tiene profundidad intelectual, tiene pensamiento crítico, tiene profundidad en lo que él dice. Me convenció muchísimo el tema de la reforma al poder, al sistema judicial como un factor clave para establecer el orden en el país y el Estado de Derecho. Y también otro tema, el cambio cultural, que él habla mucho. Él es una persona religiosa, tú lo sabes, Johannes. Sí. Yo no, yo soy agnóstico, okay. Pero reconozco la importancia de la religión y yo soy una persona muy que valoro mucho la fe de la gente y la respeto mucho, porque a mí me afectó muchísimo en el estallido social la quema de las iglesias, me parecía algo inaceptable, o sea, yo siendo agnóstico, ¿entienden? Pero para mí era algo que es impresionante. Era impresionante, era como faltar el respeto a la intimidad más profunda de las personas. Y yo empecé a militar, ya que esa era tu pregunta, yo creo que comienzo de año. No, pero no sé, te diría que como alrededor de... Porque Evópolis había ido muy a la izquierda y no me gustó la presidencia de Gloria Hood, que yo no voté por ella, y llevó muy a la izquierda Evópolis, y yo cuando me fui dije a la directiva, digamos,
que me iba porque el partido ya estaba tan en la izquierda que si hubiera sido así, si yo me sintiera identificado, me iría al PPD o al Partido Socialista o algo así, pero no estaría en Evópolis. Y concluyendo, el liderazgo de Johannes fue el que me cautivó y creo que eso es el proceso un poco que han seguido muchas personas. Sí, claro. Sí, mucho. Yo convencí a varios. Y todavía estoy con la... Oye, para terminar, ¿cuál... Van a ser como tres preguntas en una, pero el capital político de Johannes ahora post elecciones, porque bueno, ahora inclusive ni siquiera lo quiero tocar como él mismo, porque viene todo un proceso, segunda vuelta, etcétera, sino ya ha pasado la segunda vuelta. El capital del Partido Nacional Libertario, que es lo que queda para 4 años, porque además, gracias a Dios, nos fue bien, aumentamos la cantidad de diputados en 2, y además, Vanessa, adiós, gracias, y un abrazo gigante, salió elegida. Gigantesco para Vanessa. Una bellísima. Excelente, maravillosa de senadora. Y terminando con esto, ¿qué temas, bueno, tú dijiste el sistema judicial, ¿qué temas crees que él pueda darle punch o que CAS pueda agarrar el guante, digamos, para yo creo que, mira, a partir de lo que te comentaba de la reunión esta que se produjo con Klaus Schmidt-Hebel, aquí está el gato, ¿ves? Y él tiene que aparecer. Perdona, ya. Ay, precioso. Ay, la mía no está. Perdón. ¿Cómo se llama el gato? Milo, ese es el Milo. ¿Ves que tiene? Lo tengo que mostrar porque si no, no se va. No se va. Así que no sé, disculpa, Diana. No te preocupes, no hay problema. Relájate. No, me encantan, así que no te preocupes, no hay problema. Bueno, yo te diría que primero, en el programa y los acuerdos, las conversaciones que tuvieron con el equipo económico de Evelyn Matei y el equipo económico de CAS, hubo una gran convergencia y yo creo que ahí no quiero latear, pero ahí incluso yo noté los puntos que ellos estuvieron muy de acuerdo y yo creo que encajan perfectamente con el equipo económico del Partido Nacional Libertario y se sentiría muy representado. Por lo tanto, en ese sentido, en la parte económica yo creo que está muy en la línea. Okay. Muy en la línea, los tres están muy similar. En el tema del cambio cultural, yo creo que se puede lograr convergencia. Yo creo que en el tema del orden público, sin lugar a duda, yo creo que hay un diagnóstico común, a pesar que el cambio cultural no lo ha considerado mucho CAS, al menos en la campaña, pero yo creo que no es que no lo haya considerado, eso fue como una estrategia política más que una razón de ser. El cambio cultural, porque la forma que entiende el cambio cultural Johannes Kaiser es una forma novedosa, en el sentido de que hay que respetar ciertos valores en la sociedad para que se instale efectivamente el Estado de Derecho. Hay un factor que es clave, que es el capital social. El capital social es básicamente la confianza que tenemos los unos con los otros en una sociedad para construir un proyecto compartido. Y eso tiene que nacer de ciertos consensos básicos que tienen los miembros de esa sociedad. No te digo que estemos todos de acuerdo, ni mucho menos con ningún país del mundo, ni ninguna sociedad que estamos todos de acuerdo, pero ciertos consensos básicos, respeto a la vida, el respeto a cierto orden, el respeto a la autoridad, que por ejemplo que se han destruido la educación pública justamente a partir de que no se respetan a los profesores, la violencia, etc. Hay una serie de valores y eso, porque ese es el concepto que me parece tremendamente atractivo en Johannes Kaiser.
Porque en el caso de Kast, en la elección pasada, como que era todo en el aborto, el matrimonio igualitario. Ese era el tema valórico. Claro. Cuando el tema valórico realmente importante, realmente trascendente, es generar valores que le den coherencia a la vida en comunidad. Y que independientemente, porque no podemos tener una policía o el Estado controlando en todas las esquinas, pero tenemos que saber que tenemos que respetar al otro, que tenemos que, no sé, pues darle el asiento a una mujer embarazada o preocuparnos de los demás. La tercera estrofa, la Pero bandera si es chilena. verdad. Yo la tercera estrofa no sé, si quieren la cantan, no me preocupa tanto. Pero honestamente, mi preocupación es que creo que tienen que existir ciertos consensos básicos a nivel valórico. Yo fui de la escuela de que los lunes o la escuela que estoy diciendo, cuando iba al colegio, el lunes se cantaba el himno nacional, había actos, se formaban y, ¿cómo se llama? Y la verdad que no salí más para ningún... Bueno, estoy feliz, la verdad que mis 2 años de colegio, el respeto al profesor. El respeto al profesor, exactamente, sí. porque es un tema que eso debería ser valórico. A eso me refiero el cambio cultural, que lo hemos perdido. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amenazados, porque no podemos salir en la calle, por lo menos yo no sé si en Punta Arenas es tan grave como en Santiago. En Santiago la situación es tan compleja, Diana, que muchas veces tú no puedes ir a un restaurante en la noche o a conversar con una persona, porque incluso se cierran más temprano, porque la gente tiene que llegar, me refiero a la gente que atiende en los locales, tiene que llegar a zonas muy peligrosas en que efectivamente los riesgos que se corren son muy altos. Entonces, y el nivel de violencia que se percibe a nivel de la calle genera una sensación de inseguridad muy, muy fuerte. Entonces, la forma de superar eso, aparte de la policía, la mano dura, las cárceles y todo, es la reconstrucción de esos valores. Y eso es un factor muy relevante. ¿Y qué ves en Johannes después del 11 de marzo? Después mi impresión, a ver, te voy a decir la impresión que tengo hoy. Ojo, te voy a preguntar qué es lo que ves tú, Patricio Gajardo, no lo que tú hayas conversado, porque nadie sabe, ni nada por el estilo. No, sí, y tampoco voy a hablar por él. No, por supuesto. ¿Qué lo ves? ¿O qué te gustaría, en qué te gustaría verlo? No, yo no creo que él vaya a entrar al gobierno de quien sea, de Kast. Dejar el posible. Dejar el posible. Pero no creo que vaya a entrar al gobierno, pero él va a mantener un liderazgo en el partido, va a consolidar el partido, que yo creo que el partido lo construyó en un periodo muy corto, muy breve. Va a tener que hacer una consolidación y una institucionalización fuerte del partido. Sí. Y ahí tiene un importante rol que cumplir. Él tiene una gran capacidad de organización y ser un líder, de su grupo parlamentario para indicar y ordenar las decisiones y las iniciativas que se generen en el Congreso y los apoyos que requiera Kast para alcanzar un buen gobierno. Y le porque si pretendemos un gobierno de Johannes en el 2030, le tiene que ir bien acá sí o sí. Porque si no le va bien y decepciona a todo el mundo, es decir, lo que vamos a tener va a ser una izquierda más ultra de la que tenemos hoy día. En serio. Entonces, el apoyo acá no tiene que ser solamente electoral, tiene que ser en términos de resultados. Y ahí, evidentemente, pueden haber personas de los libertarios que se incorporen al gobierno. No creo que sea el caso de Kaiser, porque creo que él tiene otro rol que cumplir,
marcar una, digamos, una línea de apoyo crítico, que creo que es necesario y contribuye a hacer un buen gobierno, un apoyo crítico. Y eso yo creo que va a ser el rol de él. Perfecto. Oye, Patricio, oye, 15. No sabes cuánto te agradezco, porque nos conocimos por Twitter, así que yo te sigo. De hecho, con la profe Terry, en los tuitazos por Twitter, siempre te arrobaba, te etiquetaba. Te agradezco montones la respuesta, la pronta respuesta y el entusiasmo, porque obviamente no nos pescan en... O sea, generalmente estamos como una región como lejana, República Independiente, entonces como que no nos canastean en todo orden de cosas. Pero a través de estos programas queremos traer un poco de la realidad que se ve en la región metropolitana, en Santiago, el resto de Chile, y traerla un poquito con altura de mira a la región. Te agradezco un montón, aparte que eres muy simpático, te sigo hace mucho tiempo. Y bueno, le mandas mucho cariño mañana, en serio. Este sí que te lo voy a cobrar porque mañana a las 7 voy a estar mirando Ideas con Fuerza. Un saludo y mucho cariño a los tres. Me encanta el programa, lo sigo eternamente. Lo dejé de ver un poco por el programa, obviamente, por la campaña, pero lo sigo siempre. Vamos a chasconear a Gonzalo. Déjame. Y si no, oye, tuvieron una vez a una chica muy amorosa, encantadora, que me encanta, que hizo un reemplazo, creo que en Nicolás, muy amorosa ella. Así que cuando quieran un reemplazo, estoy disponible, feliz de la vida. Un tren nacional y en el Conquistador y Das con Fuerza seríamos, pero fenómeno. ¿Ya? Fenómeno. Fenómeno. Un saludo a ustedes, te agradezco montones, te mando un abrazo gigante y gracias por tu palabra, por la tragedia de Torre del Paine. Gracias por tu tiempo, gracias por tu análisis, por la pregunta, por tus comentarios, por todo. Te lo agradezco montones infinitamente. Muchas gracias. Y espero que nos volvamos a ver. ¿Ya? Y un abrazo grande cuando tú quieras, Diana. Un abrazo. Cuando vaya a Santiago, te paso a ver. Por supuesto, me llama. Así que usted tiene todos los contactos. ¿Ah? Un abrazo grande a toda la gente de Magallanes, de Punta Arenas, de esa región maravillosa que son ustedes. Muchas gracias, te esperamos por acá. Cariño. Chao, que estés muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, antes de terminar, quiero nuevamente expresar el dolor por el accidente en Torre del Paine y quiero, como partido, quiero expresar este comentario del Partido Nacional Libertario, que agradecemos profundamente a través de nuestra militancia a los simpatizantes y al partido que votaron por nuestros candidatos, a nuestros apoderados de mesa, por su trabajo del día último domingo, incansable compromiso por la campaña y gracias por hacer lo posible. Y buenas noches. Esto ha sido un programa especial más digámoslo de esta manera, y esta vez por el canal de YouTube del Partido Nacional Libertario. Buenas noches y gracias por acompañarnos y por vernos. Ya saben, dale like, comparte, comenta y guárdalo. Un abrazo y hasta la próxima.